Un aplauso para nuestra invitada especial. La sala entera estalló en risas y vítores. Yo aplaudí también, un poco confundido. Estábamos en el cumpleaños de mi cuñado, en su casa de campo en Segovia, rodeados de familia, amigos, cerveza y carne asada. No era raro que se montaran bromas o teatrillos, pero lo que no esperaba era ver a mi mujer, Teresa, entrando al salón con los ojos vendados, riéndose, mientras todos le decían cosas como, uy, la que te espera, o venga, que esto es solo un juego. No me pareció extraño en ese momento. Pensé que era una tontería de esas que organiza su hermana. Teresa siempre ha sido muy de dejarse llevar. Pero entonces, alguien puso música, una canción ridícula de reggaetón que ella odiaba, y la empujaron al centro del salón. ¡Qué baile con el stripper!, gritó alguien. Fue como una broma de mal gusto. Yo me reí. Lo juro, me reí. Pensé que era todo parte del show. Pero cuando un tipo entró con una máscara, camisa abierta y pantalones apretados, y ella sonrió, no con sorpresa, sino como quien está reencontrándose con alguien que conoce bien, ahí supe que algo no encajaba. El tipo la rodeó con el brazo sin esperar permiso. Y ella, en vez de apartarse o bromear nerviosa, apoyó la mano en su pecho como si fuera algo ensayado. Y entonces, lo que me mató, le susurró algo al oído, y él rió. Yo estaba a 5 metros, pero lo vi todo. La forma en la que ella lo miró, esa mirada que no era para mí. Ese instante, ese maldito instante, fue el principio de todo. No supe cómo reaccionar. Me quedé congelado mientras todos se reían como si nada. Pensé que estaba exagerando. Pensé que estaba siendo paranoico. Pero no, ese maldito aplauso fue la puerta de entrada al infierno. Al día siguiente no hablé del tema. Ni con ella ni con nadie. Me levanté antes de que Teresa abriera los ojos y me fui a correr, aunque no suelo hacerlo nunca. Fue más una excusa para salir de casa que un intento real de hacer ejercicio. No podía quitarme de la cabeza la forma en que ella había interactuado con ese tío, ese desconocido que claramente no era tan desconocido para ella. Intentaba convencerme de que todo había sido una broma estúpida, que estaba exagerando, que había bebido más de lo que creía, pero cuanto más lo pensaba, más detalles me venían a la cabeza que no encajaban. El tío no improvisó nada. Su entrada, sus movimientos, incluso la manera en que Teresa se adelantó medio paso cuando él se acercó, como si supiera exactamente cómo iba a actuar. Eso no es parte de un show sorpresa. Eso es práctica. Volví a casa con la camiseta empapada en sudor y la cabeza a punto de estallar. Ella estaba preparando café como si nada, con la tranquilidad de quien no tiene nada que esconder. Me dio un beso en la mejilla y me preguntó si dormí bien. Le dije que sí, sin mirarla, mientras servía agua para disimular mis manos temblorosas. En mi cabeza repetía una y otra vez, no tienes pruebas, no seas imbécil, no montes un número sin estar seguro, pero al mismo tiempo una parte de mí ya sabía lo que estaba pasando. Y lo peor era que no era la primera señal. Solo que esta vez no podía ignorarla. Durante esa semana me volví más observador, aunque intentaba no parecerlo. Empecé a fijarme en sus horarios, en sus mensajes, en cómo dejaba el móvil boca abajo en la mesa cuando antes lo dejaba de cualquier forma. Empecé a notar que llegaba tarde los martes y los jueves, justo los días en que decía que tenía reuniones del sindicato de enfermería. Nunca me interesé por eso, así que me comí sus palabras sin más durante meses, pero ahora me sonaban raras. Además, cada vez que entraba a la cocina cuando ella estaba escribiendo en su móvil, lo bloqueaba al instante o lo alejaba como si fuera algo privado, cosa que antes no hacía. Y sí, sé que todos merecemos privacidad, pero eso no es privacidad, eso es ocultar. El viernes por la noche, mientras cenábamos juntos en el sofá, vi que le llegó un mensaje. Ella lo miró, sonrió, pero no respondió.
Simplemente bloqueó la pantalla y volvió a mirar la tele como si nada. Ese gesto me dijo más que cualquier conversación. Esa sonrisa no era para mí, no era para nadie que yo conociera. Y lo peor fue que no parecía nerviosa ni culpable, sino feliz. Eso me jodió. Mucho. No soy de los que revisan móviles. Nunca lo he hecho. Ni cuando éramos novios ni después. Siempre pensé que si tenía que revisar el teléfono de alguien con quien comparto la cama, es porque ya todo estaba roto. Pero esa noche, mientras ella dormía profundamente, dejé de pensar y actué. Su móvil estaba en la mesita de noche, sin contraseña, como si no tuviera nada que ocultar. Una parte de mí quería que todo fuera una paranoia. Otra parte deseaba encontrar algo solo para tener una excusa para sacarla de mi vida de una vez. No había nada reciente. Todo borrado. WhatsApp limpio. Instagram sin mensajes directos. Correo electrónico sin nada sospechoso. Pero cometió un error, no vació la papelera del correo. Ahí encontré varios correos eliminados, conversaciones sin mucho contenido explícito, pero con un tono demasiado familiar con alguien llamado Álvaro F. Uno de los correos decía, ¿lo de ayer fue demasiado? Me encantó verte reír así. Otro simplemente tenía como asunto, como en el hotel y el cuerpo del mensaje estaba vacío. Y entonces, uno de hace 2 semanas, justo un jueves, ¿pasas por mi casa antes de ir al centro? Tengo lo tuyo. Eso fue suficiente. Me fui al baño con el móvil aún en la mano, cerré la puerta y me senté en la tapa del váter. No sabía si quería llorar o reírme por lo imbécil que había sido. Ni siquiera sabía si estaba más dolido por la traición o por la forma tan estúpida en la que ella se había confiado. Me quedé ahí como media hora, en silencio, hasta que me di cuenta de que no tenía un plan, no tenía pruebas físicas sólidas, y si la confrontaba ahora, podía negarlo todo. Podía decir que era un amigo, que los mensajes no eran lo que parecían, que yo estaba paranoico, que había borrado cosas por privacidad. Podía salirse con la suya. Y eso me daba más rabia que todo lo demás. Cuando volví a la cama, ella seguía dormida, boca arriba, respirando tranquila, como si el mundo fuera justo. Me tumbé a su lado, con el corazón latiéndome en las sienes. No dormí. Me quedé mirándola, escuchando su respiración, preguntándome cuánto de lo que viví con ella era real y cuánto una mentira bien mantenida. Al amanecer, cuando se giró hacia mí medio dormida y me abrazó por inercia, sentí un rechazo tan profundo que tuve que levantarme al instante. Me fui a la cocina, me preparé un café fuerte, y me senté en la mesa sin hacer ruido. Sabía que no podía seguir como si nada. Pero tampoco podía actuar en caliente. Necesitaba más. Más pruebas, más claridad, más control. Ya no era solo saber si me estaba siendo infiel, era entender cómo, desde cuándo, con quién. Porque si iba a destruir mi vida y la suya, lo iba a hacer con todas las piezas en la mano. Y si ella había jugado conmigo como si fuera tonto, estaba a punto de descubrir que yo también sabía jugar. No fue fácil encontrar el momento adecuado para confrontarla. Durante varios días fingí normalidad, actué como si todo estuviera bien, como si no hubiera pasado las últimas noches revisando sus correos eliminados, repasando cada mensaje con lupa, buscando más datos sobre ese tal Álvaro. En el trabajo apenas podía concentrarme. Respondía correos en automático, asistía a reuniones sin escuchar a nadie realmente, todo mientras me quemaba por dentro esperando el momento exacto. Pensé incluso en seguir vigilándola en silencio, en contratar a alguien, pero me di cuenta de que estaba al borde de convertirme en un tipo que no quería ser. Así que el miércoles por la noche, después de cenar, cuando ella ya se había quitado los zapatos, cuando estábamos sentados en el sofá con la tele de fondo, le apagué el volumen con el mando y la miré. ¿Quién es Álvaro? Ella tardó un segundo en reaccionar, no porque no entendiera,
sino porque no se esperaba que yo fuera tan directo. Su expresión pasó de la indiferencia a una mezcla de sorpresa y tensión. Me miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Perdona? Te he preguntado que quién es Álvaro. No me digas que no sabes de quién hablo. Ya no estamos en ese punto. No respondió de inmediato. Bajó la mirada y se mordió el labio, como si estuviera decidiendo qué versión iba a soltarme. Finalmente habló, con ese tono bajo y defensivo que solo saca cuando la pillan en algo. Es un compañero del centro de salud, trabaja en el área de fisioterapia. ¿Por qué? Porque borraste todos los mensajes con él. Porque me mentiste diciendo que estabas en reuniones cuando estabas en su casa. Porque sonríes cuando te escribe, pero nunca respondes delante de mí. Porque hay correos donde habla de hoteles y de verte reír como ayer. Porque todo eso lo encontré en la papelera de tu correo. Y porque no soy gilipollas. Se quedó en silencio, con la boca entreabierta. No negó nada. Tampoco pidió perdón. Solo se quedó ahí, congelada, como si el cuerpo le hubiera dejado de funcionar por un momento. Y entonces dijo algo que no esperaba. No pasó nada físico. Me da igual si pasó o no. Eso es lo de menos ahora. No pasó nada, repitió, quedamos un par de veces para hablar, para desconectar. Solo eso. ¿En un hotel? No fue así. No como tú te imaginas. Explícame entonces cómo es. Nos veíamos fuera del trabajo, él estaba pasando por un mal momento con su pareja, yo también me sentía, no sé, sola, agobiada. Me hacía bien hablar con alguien que no me juzgara. ¿Y yo te juzgo? No lo sé. A veces siento que ya no me escuchas, que estás en otra cosa. Siempre estás ocupado, siempre estás pensando en tu trabajo, en tus cosas. No pongas esto en mí. No te atrevas a justificar lo que hiciste diciendo que yo no estaba. No estoy justificando nada, pero tampoco me trates como si fuera una criminal. No hice nada malo. Solo hablé con alguien. ¿Y por qué lo ocultaste entonces? Esa fue la pregunta que la desarmó. Porque sabía perfectamente por qué lo ocultó. No respondió. Se quedó en silencio, cruzó los brazos y se echó hacia atrás en el sofá. Quise levantarme, romper algo, salir de allí, pero me contuve. Me limité a mirarla. ¿Te gusta? No. ¿Sigues hablando con él? No. ¿De verdad? Sí. ¿Y si reviso tu móvil ahora? No dijo nada. Me tendió el teléfono sin mirarme. Lo cogí, lo desbloqueé, y efectivamente, todo estaba limpio. Sin mensajes, sin llamadas recientes. Solo silencio digital. Lo dejé sobre la mesa. Te voy a decir algo, Teresa. No me importa si te acostaste con él o no. Lo que me importa es que me mentiste durante semanas, quizás meses. Que construiste un espacio en tu vida donde yo no tenía cabida, donde había otro hombre. Que me engañaste incluso cuando dormías a mi lado. Eso no se arregla con un solo hablé con alguien. Ella intentó decir algo, pero se detuvo. No sé si por vergüenza o por rabia. Tal vez por las dos cosas. Se levantó del sofá y fue a la cocina sin decir palabra. Escuché el sonido de un vaso llenándose de agua, después el ruido de la nevera. Volvió con una expresión distinta, más fría. No sé qué quieres que haga ahora. Yo tampoco lo sé todavía. Pero algo va a cambiar. Y mucho. Esa noche dormimos en la misma cama, pero no nos miramos. No nos tocamos. No cruzamos ni una palabra. Cada uno con sus pensamientos, cada uno con sus propios monstruos. Y aunque no habíamos llegado al punto de gritar, lo que había entre nosotros ya estaba roto. Solo faltaba decidir quién iba a barrer los pedazos.
El sábado por la mañana me levanté antes que ella y me fui al despacho. Cerré la puerta, encendí el ordenador y empecé a organizar todo. Si ella había decidido vivir una doble vida, yo iba a ser el que pusiera fin a esa obra barata que había montado. No iba a dejar que saliera de esto como si nada, no después de semanas de mentiras. Me pasé la mañana revisando sus horarios laborales, sus correos, haciendo copias de pantalla de todo lo que ya había encontrado, y busqué información sobre ese tal Álvaro. Lo encontré en menos de 10 minutos. Un perfil público de Instagram con fotos de cervezas artesanales, partidos del Valladolid, y una imagen con ella, bastante reciente, en una terraza con la catedral de fondo. No estaban tocándose ni nada explícito, pero la forma en la que la miraba, la sonrisa de ella, era suficiente. Guardé esa imagen también. Después, fui más allá. Revisé nuestro contrato de hipoteca, el seguro del coche, las cuentas conjuntas. Hacía tiempo que me rondaba por la cabeza algo que nunca quise ver con claridad. Ella llevaba controlando la mayoría de nuestros gastos desde hacía años. Yo me dejaba hacer porque confiaba en ella, pero ahora esa confianza no existía. Quería saber exactamente qué controlaba y cómo. Me metí en la banca online y me descargué todos los movimientos de los últimos 6 meses. Había transferencias pequeñas a una cuenta que no conocía y que no estaba a nuestro nombre. 20 euros, 50, a veces más. No eran cantidades altas, pero eran regulares. Cuando uno quiere ocultar algo, no siempre lo hace con cifras grandes. A veces el rastro está en lo repetido, en lo rutinario. Después de revisar todo, llamé a mi amigo Andrés, abogado matrimonialista. No le di muchos detalles por teléfono, solo le pedí que quedáramos en su despacho el lunes por la tarde. Me dijo que sí, que llevara todo lo que tuviera, que íbamos a revisar las opciones. Andrés era de esos tipos serios que no se andan con rodeos. Sabía que me diría las cosas como eran, y eso era justo lo que necesitaba. Cuando colgué, ella ya estaba despierta y desayunando en silencio en la cocina. Me acerqué, me serví un café, y nos quedamos ahí, cada uno en su lado de la mesa. No hablamos, ni falta que hacía. A esas alturas todo lo que podíamos decir ya no tenía valor. Lo que me interesaba ahora no era hablar, era actuar. Le pregunté si tenía planes ese día. Me miró sin saber por dónde iba la cosa, y me dijo que tenía que pasar por el centro de salud a entregar unos papeles. Le pregunté si iba a ver a Álvaro. Esta vez no se enfadó. Solo suspiró. No. ¿Te parece bien que vaya contigo? La cara que puso fue suficiente para confirmar que no quería que yo estuviera cerca de él. Pero tampoco se atrevió a negarse. Haz lo que quieras. Perfecto. Almorzamos juntos como dos desconocidos que comparten piso por necesidad. Después se vistió, se maquilló con más cuidado del habitual y salimos juntos en el coche. Durante el trayecto no hablamos mucho. Cuando llegamos, me quedé en la sala de espera mientras ella entraba en el despacho donde trabajaba. No tardó más de 15 minutos, pero fue suficiente para que yo confirmara lo que pensaba. Al salir, me dijo que ya estaba, que podíamos irnos. Al salir del centro, me crucé con un tipo que claramente me reconoció aunque intentó disimular. Era Álvaro. Lo supe por las fotos. Nos miramos un segundo. Él apartó la mirada al instante. Ella notó el cruce y no dijo nada. Yo tampoco. Al volver a casa, le pedí que me entregara las llaves del coche. Le dije que a partir de ahora prefería que cada uno se moviera por su cuenta. Me preguntó si podía saber por qué. Porque necesito espacio. Porque esto no va a seguir como hasta ahora. Porque estamos en un punto en el que o te vas tú o me voy yo, pero no vamos a seguir compartiendo cama como si no hubiera pasado nada. ¿Estás diciendo que me vaya?
Estoy diciendo que no te quiero ver aquí después del viernes. Tienes 6 días. Puedes quedarte mientras buscas dónde ir, pero no esperes que esto se arregle. Porque no se va a arreglar. Porque no me da la gana. ¿Vas a tirar todo por esto? Yo no tiré nada. Tú lo hiciste. Yo solo estoy barriendo los restos. Se levantó sin decir más. Subió a la habitación y cerró la puerta. No la vi en lo que quedaba de tarde. Cenó sola. No bajó hasta que apagué todas las luces. Ese fin de semana fue el más silencioso de nuestra vida. Pero yo ya tenía claro qué iba a hacer. El lunes hablaría con Andrés y le entregaría todas las pruebas. Ya había tomado la decisión. No iba a arrastrarme. No iba a pelear por algo que ella misma destruyó. Ahora era mi turno. Si quería ser libre, se lo iba a dar. Pero no gratis. El jueves por la noche la encontré sentada en el borde de la cama con la maleta abierta sobre el suelo. No había mucho dentro, solo ropa básica, 2 libros, su neceser y un par de zapatos. Me quedé en la puerta mirándola unos segundos, esperando que dijera algo, pero no lo hizo. Solo movía las manos despacio, ordenando todo sin prisa, como si fuera consciente de que ese pequeño gesto era lo último que iba a hacer en esa habitación. Me senté en la silla junto al armario, sin dejar de mirarla. Ella siguió doblando una camiseta, luego otra, hasta que finalmente me habló con un hilo de voz que no había escuchado desde hacía años. Ya he encontrado un sitio. Me quedaré en casa de mi hermana unos días hasta que pueda alquilar algo. Está bien. No voy a pedirte que lo pienses mejor. Supongo que ya no hay nada que pensar. No, no lo hay. Entonces dime la verdad. ¿Tú también quieres estar con otra persona? ¿Lo has pensado? No. ¿Ni una sola vez? No es eso, Teresa. Claro que lo he pensado. Pero no se trata de querer estar con otra persona. Se trata de que no quiero estar contigo. Eso es lo que decidí. Después de todo esto, después de mentiras, de correos escondidos, de actitudes que no tienen excusa, entendí que ya no te reconozco. No me interesa compartir techo con alguien a quien tengo que vigilar, alguien que cree que lo peor que ha hecho fue hablar con otro. Tú sabes que fue mucho más. Ella bajó la mirada. Asintió despacio. Supongo que en parte esperaba esa respuesta, pero oírlo en voz alta la golpeó más de lo que pensaba. No lloró, no se defendió, solo respiró hondo, como si intentara mantener un mínimo de dignidad. Yo no estaba buscando hacerle daño con mis palabras, pero tampoco quería suavizar nada. Ya no tenía sentido disimular. Me he pasado noches enteras pensando si esto era algo que podríamos arreglar, dije, sin apartar la vista de ella. Pensé si todo este tiempo juntos merecía que intentáramos salvarlo. Pero luego me veía a mí mismo imaginando si ibas a seguir escribiéndole, si ibas a verle a escondidas, si ibas a decirle las mismas cosas que antes. Y entendí que eso no era una vida. Eso es castigo. Y yo no quiero vivir castigado por confiar en ti otra vez. Sé que lo hice mal. Sé que no estuve a la altura. Eso ya lo sé. Lo que no sé es por qué. Ella se quedó callada. Cerró la maleta y se sentó sobre ella. Sus manos descansaban sobre las rodillas. Parecía buscar las palabras adecuadas, pero cuando habló, fue con un tono simple, casi vacío de emoción. No fue por él. No fue que me enamorara ni nada de eso. Fue por mí. Estaba harta de todo. De la rutina, de sentirme invisible. Me despertaba cada día sintiendo que solo servía para cubrir turnos y pagar facturas. Y cuando él me escuchaba, me hablaba como si yo importara. Me reía. No lo hacía contigo desde hacía años. Y no digo que tú tuvieras la culpa, pero tampoco ayudaste.
Y en vez de hablar conmigo, preferiste engañarme. Sí. Porque hablar contigo era como tirar piedras a un pozo. Siempre estabas ocupado, siempre tenías algo más urgente. Cuando quise acercarme, tú estabas lejos. Cuando tú quisiste hablar, yo ya estaba en otro sitio. No lo planeé, Javier. Simplemente pasó. Y después lo mantuviste en secreto. Porque no sabía cómo salir de eso sin romperlo todo. Y al final lo rompí igual. Sí. Lo rompiste. Volvió a quedarse en silencio. El reloj del pasillo marcó las 11. A esa hora solíamos irnos a la cama. Ese jueves, estábamos en la misma habitación, pero ya no compartíamos nada. Ella se levantó y fue al baño. Yo me quedé allí, quieto, escuchando el grifo, sus pasos, el golpe seco del neceser sobre la encimera. Cuando volvió, ya tenía la chaqueta puesta. ¿Vas a irte ahora? Sí. Prefiero no dormir aquí esta noche. Haz lo que quieras. Tomó la maleta, bajó las escaleras sin decir nada más. La escuché abrir la puerta principal, luego cerrarla con cuidado. No volvió a mirar atrás. No sé si lo hizo por no querer mostrar arrepentimiento o porque realmente no lo sentía. Me quedé en el pasillo, con las manos en los bolsillos, escuchando el silencio que dejó atrás. No me sentía bien, ni libre, ni satisfecho. No sentía alivio. Solo vacío. Subí al dormitorio, me senté en la cama y miré alrededor. Todo seguía en su sitio, pero ya no era lo mismo. Lo único que había cambiado realmente era que ahora sabía la verdad. Y eso, aunque dolía, era necesario. Apagué la luz, no porque quisiera dormir, sino porque ya no había nada más que hacer esa noche. Después de que Teresa se fuera, pasé 3 días sin hablar con nadie. No contesté llamadas, no abrí mensajes, no salí de casa salvo para comprar lo justo. No me sentía triste, pero tampoco podía decir que estuviera tranquilo. Era una sensación rara, como cuando apagas una máquina que llevaba años encendida y de repente te das cuenta del silencio que queda. Los primeros días fueron más incómodos por la costumbre que por la emoción. Me despertaba esperando verla en la cocina, me encontraba preparando 2 cafés por inercia, y hasta me sorprendía que el baño no estuviera ocupado. Pero esas costumbres, igual que llegaron, se fueron. El lunes por la mañana fui al despacho de Andrés con una carpeta bajo el brazo. Le entregué todos los documentos, las capturas de pantalla, los movimientos bancarios, la copia del correo. Me miró sin decir nada mientras revisaba todo. Cuando terminó, me preguntó qué quería hacer. Le respondí que no pensaba negociar nada. Quería el divorcio, quería quedarme con la casa, y no iba a pagar ni un euro en compensaciones. Él asintió sin sorpresa, y me dijo que con todo lo que tenía bastaría para defender mi posición. Durante esa semana me dediqué a ordenar cosas que había dejado de lado. Cambié contraseñas, anulé las tarjetas conjuntas, cerré la cuenta del banco que teníamos a medias y abrí una solo a mi nombre. También fui a una notaría y revisé el testamento, por si acaso. No es que tuviera grandes propiedades ni una herencia que repartir, pero quería dejar todo en orden. No por ella, sino por mí. Ya no quería vivir con dudas, ni con puertas abiertas que no sabía quién podía cruzar. El miércoles me llamó su hermana. Me dijo que Teresa estaba mal, que apenas hablaba, que no salía de la habitación. Me preguntó si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Le respondí que sí. Me preguntó si pensaba que esto no podía arreglarse. Le dije que no quería arreglarlo. Me insistió con que todos cometemos errores. Le dije que ese tipo de errores, cuando se repiten y se esconden, dejan de ser errores y se convierten en decisiones. Me colgó con tono molesto. No volví a saber nada de ella. Esa misma tarde, Teresa me mandó un mensaje.
Era breve. Solo decía, ¿podemos hablar? Una última vez. Estuve a punto de ignorarlo, pero lo pensé mejor. No porque creyera que iba a cambiar algo, sino porque necesitaba cerrar el capítulo frente a ella. Le respondí que sí, que podía venir el viernes por la tarde, pero que no se quedaría. Me contestó que lo entendía. El viernes llegó puntual. Estaba delgada, más que de costumbre. Llevaba el pelo recogido y la cara limpia, sin maquillaje. Se sentó en el sofá sin esperar invitación, como si aún supiera cómo moverse por la casa aunque ya no le correspondiera. Yo me senté en el otro extremo. No voy a pedirte que me perdones, dijo, sin rodeos. Sé que no puedo. Entonces, ¿por qué has venido? Porque me da rabia cómo acabó todo. Porque ni siquiera hablamos bien. Porque ni una sola vez te dije las cosas como eran, sin rodeos ni excusas. Y aunque ya no sirva para nada, quería hacerlo ahora. Habla. No quería destruir nada. No pensé que llegaría a este punto. Yo no buscaba a alguien más, solo quería sentir algo diferente. Y no fue por falta de amor, fue por desgaste, por costumbre, por miedo a que esto no fuera a ninguna parte. Empezamos siendo una pareja y acabamos funcionando como una empresa, horarios, rutinas, presupuestos. Él apareció justo cuando yo más necesitaba escapar. Y me dejé llevar, no por lo que él era, sino por lo que me hacía sentir. Como si todavía pudiera decidir cosas, como si tuviera algún control. Pero al final no controlé nada. Y después de todo eso, pensaste que podrías volver, que podríamos fingir que fue una crisis más. No. Lo que pensé fue que tenía miedo de empezar de cero. Y ese miedo me hizo mentirte, ocultarte cosas. Pero cada vez que te veía, cada vez que notaba cómo te alejabas, sabía que ya no tenía sentido seguir callando. Solo que no tuve el valor de ser la que lo rompiera. Esperaba que tú lo hicieras por mí. Y te salió bien. No, Javier. Me salió mal. Porque perdí algo que no voy a recuperar. Y no hablo solo de la casa, ni del día a día. Hablo de ti. De la forma en que me mirabas, de la confianza que me tenías. Perdí al único que realmente me conocía. Ya no me conoces tú a mí. No. Se levantó, se acercó a la puerta. Se detuvo antes de salir. Espero que puedas rehacer tu vida. De verdad. Espero que encuentres a alguien que no lo joda como yo. No respondí. Solo esperé a que cerrara la puerta. Después de eso, no volví a verla. Andrés me confirmó que aceptó el divorcio sin condiciones. No hubo disputas, no hubo llamadas, no hubo más visitas. Me quedé con la casa, vendí el coche viejo, y comencé a rehacer mi rutina. Volví a salir con amigos, volví a interesarme por cosas que había dejado aparcadas. Nada especial. Cine, caminar, leer, cosas simples. No me obsesioné con buscar pareja ni con vengarme. Lo único que quería era recuperar el control de mi vida. Y lo conseguí. Ahora duermo tranquilo, no porque todo esté bien, sino porque ya no tengo que desconfiar de quien duerme a mi lado. Y eso, después de todo, es suficiente.